Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Café con Valparaíso. Este programa realizado por Explora Región Valparaíso, por el Museo de Historia Natural de nuestra ciudad y por soyvalparaíso.cl y el Diario de la Estrella de Valparaíso. Estamos con nuevo horario, es horario de verano, quizás para algunos un poco imperceptible en la cotidianidad del confinamiento, pero está sentido. Primero, el sueño, es un poco más complejo levantarse, a algunos nos ha pasado, y también la sensación de que está llegando la primavera. La verdad es que una primavera distinta, como también este Café con Valparaíso, pero nos mueve siempre la esperanza, lo positivo. Y por eso que los organizadores de Un Café con Valparaíso decidieron que pese a la pandemia que nos está afectando, se iba a realizar esta cuarta temporada ya, y, y siempre con temas de gran interés para la comunidad, donde además yo siempre lo comento porque es como mi lectura personal de este programa, es hablar lo más en fácil que se puede, cosas que a veces resultan un poco difíciles de entender y de asimilar. La generosidad de los expositores siempre hace que esto sea posible, que conversemos, que finalmente todos al terminar la sesión, que cuando es presencial se hace en la linda cafetería del Museo de Historia Natural, pero ahora se hace a través de soyvalparaíso.cl y el fanpage de Explora y del museo, nos permite conversar y sentir que hemos aprendido algo, sentir que hemos vivido un momento de aprendizaje, también de conversación y de entretención, que nos hace también en este tiempo de pandemia. Así que bienvenidos y bienvenidas todas a esta tercera versión de esta cuarta temporada ya de Un Café con Valparaíso. Y hoy día vamos a conversar acerca de usos de espacios urbanos para la conservación y la sustentabilidad. Esta temporada ha estado especialmente dedicada a los conceptos sustentabilidad y sostenibilidad. Y hoy tenemos dos invitados muy interesantes y con una importante experiencia y trayectoria para conversar acerca de este uso de espacios urbanos para la conservación. Está Loreto Sobrado, directora de la Escuela San Luis del Cerro Alegre y directora del Taller de Acción Comunitaria, el ya mítico TAC del Cerro Cordillera. Ahí nos va a contar Loreto la historia de este taller. Y también está Andrés Moreira, director del Laboratorio de Biogeografía y Territoriales Sustentables de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y además es académico del Instituto de Geografía de esta misma casa de estudio. Así que bienvenidos, Loreto y Andrés, a Un Café con Valparaíso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí me traje una pequeña taza de café para acompañar la tarde. Muy bien, aquí tenemos Café con Valparaíso para conversar, y por ahí no se pongan nerviosas, Loreto, hemos visto que su mascota quiere un poquito de protagonismo, así que no hay problema. Loreto, yo decía que tú participas a estas alturas ya el mítico TAC del Cerro Cordillera. A mí me gusta, porque soy porteño de nacimiento y crecí en una casa en que todo el tiempo a uno le remarcaban lo pionero de esta ciudad, que siempre las cosas han ocurrido en Chile, primero en Valparaíso que en otros lugares, y que hay ese sentido de alma propia porteña que es tan fuerte. Y en el Cerro Cordillera, que además, por cierto, es parte del lugar de origen de la ciudad, el mítico barrio Puerto. Eh, Cuéntanos un poquito, para quienes no lo conocen o quienes están viendo, ¿qué es el TAC que está en el Cerro Cordillera? ¿Hace cuánto partió? ¿Quiénes lo componen? ¿Y a qué se dedican? Bueno, un agrado estar compartiendo con ustedes y con quienes nos ven. El TAC nace en el Cerro Cordillera, un cerro obrero, que en esos inicios fue un cerro con muchos sindicatos, con la primera vivienda colectiva en Chile, la población obrera. Y el TAC nace el año 88
se instala definitivamente en el cerro el año 89, fines de la dictadura, y nace en la búsqueda de responder a una problemática que se generó a partir de la dictadura, que fue como el quiebre del tejido social. Entonces, Patricia, el TAC, habían varios TAC, y se plantea el desafío de buscar un cerro donde instalar este espacio, y ella recorre muchos cerros y se instala en Cordillera porque encuentra que ahí hay una vida especial que podría ser propicia para el trabajo comunitario. Y en esas definiciones asume que el foco de este taller iba a ser el trabajo con niñez. Se instala, se compra una casa ahí, y cuando se instalan empiezan a vincularse con los vecinos, hacen un fuerte trabajo de vinculación con las escuelas del sector, la escuela Las Cuevas, emblemática del cerro, la escuela República El Salvador, en ese tiempo escuela 13, el jardín infantil Bambi, y a lo largo de los años fue abriendo el trabajo con distintas escuelas. Por eso yo llego al TAC muchos años después, por mi conexión como directora de la Escuela San Luis, y empiezo a vincularme desde el año 96, 98, por ahí, con el TAC. Y el TAC, ¿qué hace? Atraparte, te atrapa porque nos hace sentir que hay sueños que son posibles cuando tú trabajas con otro, que es posible lograr los cambios, y que en el trabajo en red vamos haciendo comunidad y pudiendo generar transformaciones en el territorio, que es lo que ha hecho el TAC en estos 32 años de vida. Muchas gracias, Loreto. Linda descripción. Me gusta esa frase que hace el TAC, te atrapa. Es importante, es valioso cuando rescatamos cómo los sueños colectivos, cómo las propuestas colectivas pueden atrapar entonces a los integrantes de una comunidad para bien, para sumarlos, para hacerlos parte de iniciativas que lo que finalmente buscan es el bien común, ¿no? Para esos hombres y mujeres que integran el territorio, que están ahí insertos, y algunos que lo son por nacimiento y otros por adopción. Yo siempre he dicho que en el caso de los porteños, particularmente, los porteños más furibundos, más enamorados de Valparaíso, ¿sabe que son los que no nacieron en la ciudad? Los que han llegado después. Parece que ese amor por adopción es más fuerte a veces que el de nacimiento. Bueno, pero para hablar de uso de espacios urbanos para la conservación y la sustentabilidad, también estamos con Andrés Moreira. Yo ya decía que Andrés es director del Laboratorio de Biogeografía y Sistemas Territoriales Sustentables de la PUC-B y académico del Instituto de Geografía, en esa misma casa de estudio, ¿no? Saludamos ahí al profesor emérito y Premio Nacional de Geografía Jorge Negrete también, parte de los académicos, del gran cuerpo de académicos del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Andrés, pero es interesante lo que nos comentaba Loreto acerca de, si lo vemos como una reflexión del sentido de habitar, desde la mirada barrial y social. Pero ¿cómo podemos verlo, el habitar, desde la perspectiva geográfica y biológica? A veces yo creo que es mucho más complejo mirar un habitar desde estas perspectivas que acabo de mencionar, la sustentable, la de la diversidad de especies, pero si uno lo piensa, por ejemplo, uno dice, yo vivo en un barrio, por ejemplo, particularmente, yo vivo en un barrio que hay grandes avenidas con plátanos orientales, que son una especie introducida, pero que construye un paisaje de un territorio, ¿no? O por ejemplo, el Camino de las Palmas, que a veces la gente transita sin saber que es una reserva de palmas chilenas, un palmar, y ahí su nombre, que eso finalmente es un epónimo. Entonces, es interesante
si tú nos puedes contar cómo vemos o cómo se perspectiva el habitar de un espacio urbano. Muy bien, Rafael, gracias por la presentación, gracias también, Loreto, por este pie que nos das para empezar esta conversación con este rico café que queda pendiente. Y cuando hablamos de habitar, tenemos que entender sus múltiples implicancias. Y ahora lo que estamos tratando de avanzar es hacia el cohabitar, entender nuestra vida sobre el planeta desde una perspectiva más amplia. Nos interesa lo que ocurre en el barrio, también nos interesa lo que ocurre en la ciudad desde una perspectiva más amplia, y de ahí nos vamos a cómo nos proyectamos a habitar la región, y de ahí el ámbito de lo nacional, y de ahí a lo global. Hoy las distancias se han acortado, y hablamos de un habitar global. Mencionaste, voy a estar permanentemente en esta conversación intentando o cambiándome de escala desde lo local a lo global, y tocando algunos aspectos que nos impulsan a tener que siempre situarnos desde distintas escalas. Esa es la deformación que nos aporta la geografía, que tú muy bien la mencionabas. Mencionaste los plátanos, para empezar. Yo vivo en Limache, me siento porteño por adopción, pero estoy al interior. Y Oye, perdón, y el plátano, una especie al que mucha gente en esta época le tiene especial distancia, ¿no? Especial aversión porque es tremendamente alergogénico. Pero bueno, sea como sea, Limache se conoce por su avenida Urmeneta, por su gran avenida proyectada de esa manera desde la estación ferroviaria, y vamos a hablar un poquito más acerca de la historia de Limache. Y eso es algunas de las cosas que nos impulsan a reflexionar en torno de este paisaje, este entorno cercano que nosotros hacemos propio, y que tiene que ver también con la alergia, pero también con cómo nos desplazamos, cómo entendemos la distancia y la relación con los vecinos. Y todo eso se mezcla en nuestra percepción del paisaje, que es muy, por un lado, individual, y por otro lado colectiva, en el sentido de que aquí se entrelazan historias, se entrelazan deseos, se entrelazan ambiciones y se entrelazan visiones también. Y en ese sentido el cohabitar, como nosotros le llamamos, tiene que ver con cómo nos entendemos como vecinos, y también cómo nos entendemos como vecinos en convivencia con otras especies, con los plátanos orientales, pero también con las garzas que llegan a formar sus nidos arriba de estos plátanos, cómo estas garzas también establecen un circuito de vuelo hacia el embalse de los Aromos, y cómo hemos discutido acerca de ello permanentemente en relación con proyectos energéticos que se pretenden instalar en la zona, y que eventualmente afectarían tanto la salud de la población como la salud de las especies de aves que tenemos en nuestro entorno. Entonces, este cohabitar nos implica muchos desafíos que queremos tratar de, en forma colectiva, tratar de abordar y tratar de resolver. Y eso como para empezar a conocernos. Estás con... Esto para que vean que estamos en vivo, en directo, que son las 7 de la tarde con 18 minutos, y que el locutor se quedó con el micrófono en silencio. Pero creo que es mejor quedarse en silencio, que a uno le pase lo de algunos políticos, sobre todo, que han dicho cosas un poco complejas con el micrófono sin darse cuenta. Oye, Loreto, tú nos contabas entonces, a partir de la historia del TAC, que te atrapó,
y a muchos otros, ¿verdad? Y que también ha servido un poco de modelo de gestión para espacios o para instancias como el espacio Santa Ana, ¿verdad? Como la recuperación que tuve muy bien la población obrera, que a mí también me gusta siempre recalcar que es una de las tantas obras de doña Juana Ros de Edwards, con que en la ciudad siento que a veces ha sido un poco generosa con la memoria, pero ahí hubo un trabajo y, bueno, Espacio Santa Ana, que ha venido haciendo una labor muy, muy valiosa de trabajo comunitario, pero también de recuperación de espacio patrimonial. Pero hay sin duda, en la acción del TAC hay un hito, por señalarlo así, que es la recuperación de una quebrada, ¿no? Quebradas que en Valparaíso es muy común encontrar, y desgraciadamente más común es encontrarlas convertidas se habla de microbasurales, pero yo creo que son cada vez más macrobasurales, porque a veces la verdad que la basura que la gente malamente tira en estos sectores, porque finalmente lo que tiran es aquello que o saben que el camión recogedor no se puede llevar, o que no hacen un esfuerzo reciclar, en fin. Pero ustedes, el TAC recicla una quebrada. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Quiénes participaron en ese trabajo? Bueno, esto ocurre casi 10 años después que el TAC se instala en ese lugar. Estaba una pequeña casita que era que hoy día es un poco más grande, y al costado estaba este basural que partía desde la plaza Camino Cintura y llegaba hasta el final de la quebrada, y todo era basura, y uno puede en esta imagen visualizar un poco el trabajo con una pendiente bastante pronunciada. Y cuando el TAC se instala en el cerro, sus primeras acciones estuvieron centradas en vincularse con los vecinos, con los dirigentes sociales, con las organizaciones como el CEFAM, por ejemplo, todas las juntas de vecinos, y ahí se hizo un diagnóstico participativo coincidiendo que uno de los mayores problemas que se tenían en ese momento era la basura, por un lado, y la desintegración social que había en la comunicación entre los vecinos. Y en eso se adjudica un proyecto al TAC y comienza a visualizarse cómo recuperar. Lo primero, ¿no es cierto?, se recupera la plaza arriba, o sea, no era una plaza, era un espacio donde se estacionaban buses, fue una larga pelea para que salieran de ahí. Y una vez que se arma esa placita, se empieza a mirar hacia abajo y se adjudica este proyecto para las terrazas, que es lo que se ve en las imágenes. Tenemos hoy día, esta foto que está ahí muestra lo que hoy día, lo que era un peladero en ese momento. Para la limpieza del espacio se trabajó con los niños de las escuelas, la comunidad en general, cada uno aportó, eran cadenas humanas, según lo que relata, yo no estaba en esa época, cadenas humanas para sacar la basura hacia Camino Cintura. Y una vez que se terminan las terrazas, Patricia sueña cuando el TAC se construye en base a sueños colectivos, como dijiste, y se proyecta todo esto que aparece ahí, que es el anfiteatro. No era suficiente las terrazas. Este espacio tiene una capacidad sobre 400, 500 personas. El objetivo fundamental, bueno, debajo de ese anfiteatro hay toneladas de basura que quedaron ahí sepultadas en un espacio que hoy día es comunitario y que le ha dado la característica particular a este espacio nuestro, y un espacio que es del cerro y que la gente, sobre todo la gente mayor, recuerda su participación en la construcción de esto, porque fue hecho con mucho trabajo voluntario.
Habían gente, hasta los expertos eran voluntarios, vecinos que aportaron. Yo creo que es una obra grandiosa de recuperación de un espacio público, o que se transforma en un espacio público al final. Claro, sí, impresionante las que hemos estado viendo, Loreto, el trabajo que hizo el TAC ahí, en esta recuperación de esta quebrada convertida en basural, que por una parte, como yo mencionaba, muestra un lado poco generoso de la comunidad, pero también, y eso es lo que a veces a uno lo lleva a ser, como siempre me gusta decir a mí, irremediablemente optimista, de que se pueden cambiar las cosas cuando hay voluntad y cuando hay cohesión, ¿no? Ahí veíamos niños y niñas trabajando en el despeje, y además qué bonito para todos quienes participaron de eso, desde el comienzo, de ver estas toneladas de basuras, como tú dices, para después ver convertido en este gran anfiteatro que sin duda debe tener un uso social y vecinal importante. Así que eso es un gran mensaje para otros que están viendo. Por cierto, Quisiera, en el ¿sí? fondo, UNATAC define que su trabajo tiene que ver con una acción educativa, pero lo increíble de esa acción educativa es que también es un modelo distinto de aprender, es aprender en la acción. Es decir, tú llegabas ahí y muchos voluntarios que en algún momento pasaron por el TAC llegaban esperando que alguien te diera todas las instrucciones de lo que tenías que hacer. Y recuerdo en una jornada que estuvimos, un extranjero dice, yo llegaba porque a veces los extranjeros eran un poco cuadrados en que todo viene muy pauteado, ¿cierto? Claro. Y con que la Pati, ellos llegaban esperando instrucciones, y la Pati les pasaba una pala, les pasaba una escoba, y vamos trabajando, pero en esa acción que parecía tan simple, estaba la conversación, y estaba el cómo me voy impregnando de esto, que es ir construyendo, que es ir cambiando tu entorno. Lo más valioso, ¿no es cierto?, que yo rescato de ese origen es que hoy día muchos de esos niños que participaron en esa época acarreando ladrillos en cadenas humanas o sacando basura, son protagonistas de todo Cordillera. O sea, esos jóvenes adultos hoy día son transformadores de otro espacio. Yo se los comentaba anteriormente, la gente que trabaja en espacios de Santa Ana, muchos de esos fueron niños del TAC. Claro, son los herederos naturales, los continuadores. Y ellos cuentan muchas veces de que ellos se ponían arriba a tirar piedras al TAC porque no eran partícipes todavía, entonces eran como los rebeldes del barrio, y tiraban piedras, molestaban, y a poco los voluntarios de esa época fueron como involucrándolos en trabajar. Toma esta pala, limpiemos aquí, y te hiciste protagonista. Y lo fueron cautivando. Gracias, Loreto. Oye, saludos, te manda Pablo Mapa. Muy bueno el posterior, el trabajo del TAC, dice, es un ejemplo de esperanza en Cordillera. Sebastián Balbontín nos manda saludos a todos. Gracias, Sebastián. A Andrés, que es su vecino allá en Limache. Muchas gracias por lo que dice del Museo Bauriza. Daniel Romero, un abrazo gigante a Loreto. Pablo Larraín, muy buena conversación y muy entretenido. Esto es a través de las redes sociales de Museo de Historia Natural, Explora Valparaíso, soyvalparaíso.cl. Andrés, Loreto me deja una pregunta inmediatamente para ti, que tiene que ver con la plaza. La plaza como el lugar común de un barrio. Y yo creo que no hay ningún barrio que no tenga una plaza. ¿Cuáles sean las características de ella? Yo siempre hago una broma a un amigo mío que vivía años atrás en una comuna de Santiago, y la primera vez que fui a su casa me dio como referencia una plaza. Y yo busqué una plaza
como la Plaza Victoria, como el Parque Italia, no sé, como la Plaza de Viña. Bueno, y la verdad que era un triangulito con 2 árboles y unas macetas, pero era la plaza de su barrio, ¿no? Y me encantó ese sentido de pertenencia. Entonces, bueno, dicho esto, hoy día las plazas están cerradas, lo que parece un contrasentido, ¿no? Pero la situación epidemiológica lo ha hecho necesario. ¿Qué va a pasar con la plaza post-pandemia? ¿Qué va a pasar con la plaza incluso cuando entremos en las denominadas fase 3 y 4? ¿Vamos a poder volver, sobre todo con los niños, con las mascotas, todos aquellos que vivimos en un espacio, vale la redundancia, que no tiene extensión, que no tiene jardín? ¿Qué va a pasar en la plaza, Andrés? Muy atingente la pregunta a lo que estamos viviendo, ¿cierto? Y bueno, da para una reflexión larga, una vuelta larga en el sentido de que lo que estamos viviendo ahora no es más que el reflejo de nuestro mal comportamiento, por así decirlo, de nuestra disfuncional distanciamiento histórico de la naturaleza. Y las plazas son el remanente que nos queda de conexión a la naturaleza, a nuestra eslabón de la vida que nos une con todos los otros seres vivos. La plaza sigue siendo el espacio común, el espacio comunitario, el espacio donde nos vamos a encontrar entre los seres humanos y con los otros seres. Entonces, todavía necesitamos más plazas, necesitamos más espacios verdes o espacios abiertos. Y una de las posibilidades que estamos discutiendo con los colegas, las colegas del proyecto en el cual estamos ahora trabajando, que se llama BioGeoArt, aprovecho de pasar la propaganda, www.biogeoart.cl, es precisamente cómo nos volvemos a encontrar después de la pandemia y qué es lo que estábamos haciendo mal para eventualmente no volver a encontrarnos en esta situación, idealmente. Y una de las respuestas es justamente, tú ya la estabas anunciando, es recuperar los espacios verdes, los espacios abiertos, y se ha discutido mucho entre los especialistas del área médica, los especialistas del área epidemiológica versus el ministro de Salud y sus propios especialistas acerca de cuánto tiene que seguir durando las cuarentenas. Pero si vemos los ejemplos de otros países con sistemas de salud, en todo caso, que responden de otra forma, de mejor forma, vemos que los espacios abiertos es lo primero a lo que debe acceder la familia, la comunidad en tiempo post-pandemia. Antes que los malls, por cierto, que son espacios cerrados en los cuales el virus se puede mantener y se puede traspasar más fácilmente. Por lo tanto, yo sugeriría prontamente volver a abrir el Jardín Botánico Nacional, volver a recuperar los espacios de las plazas, volver a encontrarnos con todas las precauciones, con mascarilla, con el alcohol gel a la mano, con todo lo que sea necesario, pero volver a los espacios, porque además tenemos que reconocer que si no es el virus, lo que nos ataca la depresión, nos ataca el encierro, nos ataca el no poder ver, aunque sea a la distancia, a los seres queridos. Y con seres queridos incluyo también a nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos y las aves de nuestro entorno, las plantas de nuestro entorno, el belloto que está ahí en el Parque Italia, que mucha gente se acerca a verlo, el tremendo ficus que hay allá en la entrada de la Plaza Victoria. Bueno, todos esos son nuestros vecinos y nuestros amigos a los cuales queremos volver a encontrar y reconocer. El espacio abierto es el lugar en el cual nos tenemos que encontrar a partir del desconfinamiento. Muchas gracias, Andrés. Sí, la verdad que además debemos pensar que el Gran Valparaíso, por hablar de la realidad que mejor conozco en lo personal, obviamente llegando hasta Limache, Olmué, Casablanca, son lugares con mucho espacio verde que a veces no aprovechamos lo suficiente
Qué bueno que mencionaste el Jardín Botánico Nacional. Yo, a título personal, voy a aprovechar la Cámara de Valparaíso para invitar a las personas que puedan a colaborar con una campaña de recolección de fondos que está haciendo el Jardín Botánico. No lo ha pasado bien tampoco, están cerrados desde marzo. Ellos, la subvención que reciben no paga la mantención de ese tremendo pulmón verde maravilloso que tenemos. Donación de don Pascual Bauriza, ¿no? Si me permiten, yo dirijo el museo al cual le dejó su colección de arte. En fin, vemos ejemplos de tantos hombres y mujeres que han contribuido, quizás sin pensar, porque cuando don Pascual Bauriza compró el Fondo del Olivar y luego cuando lo traspasa para, en ese entonces, Parque El Salitre, o no se hablaba de sustentabilidad ni sostenibilidad, ¿no? Ni había calentamiento global como hoy día, estamos hablando de casi un siglo atrás. Entonces, con mayor razón hoy día es tan importante quienes somos responsables de la sociedad, hacernos cargo de ello. Loreto, con Andrés estábamos hablando de la plaza, y la plaza obviamente nos lleva con los vecinos, esto va amarrado, ¿verdad? ¿Cuánto ha significado en el trabajo del TAC la memoria de los vecinos para saber cómo era el terreno, el territorio que el terreno que estaban recuperando, qué especies se daban en el barrio, cómo habían llegado algunas, y cuál era el uso de estos lugares? Pues eso es súper importante, saber para qué ocupaba la comunidad ese espacio que ustedes convirtieron en plaza antes de que fuera para ellos. Si estaba, no existía. ¿Cómo ha sido el conversar con la comunidad para entender este habitar? Antes yo quería decir, cuando tú dices que en todos los lugares hay una plaza, creo que no es tan así en nuestro Valparaíso. Los cerros carecen de espacios donde la gente pueda reunirse a compartir. Uno más bien, si va a Limache, si va al Olmuedo, todos estos pueblos siempre frente a la estación de trenes había una placita, había un espacio. Pero Valparaíso no tiene esa característica, o sea, creo que los espacios comunes no son tan frecuentes, y habla de la postergación también de nuestra ciudad en torno a esa preocupación por generar espacio. Entonces, en Cordillera, y creo que el trabajo que ha hecho el TAC tiene un componente fundamental que es, y en el trabajo con los niños es fundamental, la historia local, primero. Entonces, generalmente en nuestro trabajo, en los talleres, siempre hay un espacio de niñas que hacen recuperación de la historia local, porque no es que tú construyas sobre algo que no tiene una historia, o sea, tú partes de la historia de la comunidad, de la historia de los vecinos. Entonces hay mucha recuperación de relatos de cómo se vivía antes. En la parte superior del TAC, donde está la avenida, el Camino Cintura, está la plaza, y en esa plaza hay un gran burro que se hizo de cemento, que es un asiento. Y ese burro tiene una historia que fue recopilada. Ese burro se hizo a partir del relato de los habitantes de Cordillera, que contaban que en la época que no habían micros, este burro pasaba a recoger a los niños para ir a la escuela. Y en ese recorrido, el burro se alargaba cada vez que subía un niño. Entonces, esa es la historia del burro que se alarga, y en el centro de la plaza está este burro. Entonces, claro, el habitar un espacio, una de las características que ha tenido en el trabajo de recuperación que ha hecho el TAC es espacios que a veces no son una plaza, que no son nada, los ha transformado en una pequeña plaza, ¿ya? No es fácil si no lo haces con la comunidad, porque si ese espacio era un basural, persiste el basural por mucho tiempo. Entonces, ¿qué es necesario? Que ese trabajo que podemos hacer con los niños sea socializado con nuestros y nuestras vecinas, vecinos y vecinas.
que se construya desde los saberes populares, de los saberes de la gente. Nos ha pasado en un espacio que se plantaron muchos árboles y la gente hoy día reclama por los árboles porque dice que son foco para que se escondan los delincuentes, ¿ya? El follaje y todo eso. Entonces, en una de nuestras escuelas de invierno, verano, no recuerdo bien, se plantaron unos arbolitos. Y los niños al día siguiente van y alguien había arrancado el arbolito y estaba tirado. Y los niños fue súper violento para ellos ver eso, porque no entendían cómo alguien destruía un árbol. Entonces tiene que ver con los conceptos que vamos compartiendo con los otros para instalar algo que a lo mejor uno cree que es súper bueno, pero tal vez no siempre se le da el valor que tiene. Sí, desde luego. Es fundamental. Absolutamente, la historia local hace la historia general, ¿no? Siempre pareciera que... Si me permite, Rafael, sí. quería comentar acerca de lo que decía Loreto, que tiene toda la razón, que faltan espacios en Valparaíso. Nosotros, a propósito de nuestro vínculo aquí con el museo, hicimos una exposición que se llamó Espacios de Esperanza en enero. Y en ella nuestros estudiantes hicieron circular una maqueta bien de buen tamaño, de 3 metros de longitud, por varias plazas justamente de Valparaíso, también en los paseos, y la gente podía opinar y poner banderitas acerca de lo que le gustaba, lo que no le gustaba y lo que faltaba en Valparaíso, sus sueños y sus pretensiones también. Se armaron buenas discusiones en torno a esa maqueta. Estuvo expuesta en el museo y ahí se hizo una buena exposición acerca de eso. Y uno de los resultados era justamente que los porteños reclamaban y enfatizaban la falta de espacios verdes, de espacios de recreación y de espacios donde precisamente estar en familia y con los niños. Así que todavía esa es una necesidad de la población porteña y un requerimiento urgente. Sí, mira, yo creo que ha ocurrido un poco, y quizás en las últimas décadas, y probablemente tenga una raíz a partir del problema de la crisis hídrica, que se ha establecido como generalidad las denominadas plazas duras. ¿No? No voy a responsabilizar a nadie en particular, solo estoy comentando un hecho de la causa. Por ejemplo, ahí al lado del Museo Bauriza, que tengo el honor de dirigir, ahí hicieron la remodelación de la Plaza Joaquín de Barbello y quedó como una gran plaza dura. Creo que la ausencia más de áreas verdes, ¿no? Pero cuando digo que en todo lugar hay una plaza, me refiero más que al solo espacio físico, como a ese lugar ágora, ese lugar de encuentro de la comunidad. Y por eso es tan importante rescatar la memoria colectiva del barrio, de dónde se junta la gente y qué hace. Pero quiero aprovechar, Andrés, que llegaste al museo, por así decirlo, a propósito de la maqueta. Tú estás trabajando o has venido trabajando junto al Museo de Historia Natural de Valparaíso, que, voy a decir bien, esta vez tiene ya 142 años, y como siempre me gusta recalcar, fue creado por don Eduardo de la Barra, este gran hombre público de Valparaíso, nuevamente, uno de los museos más antiguos en Chile y en su tipología, y Sergio Quirós, su director, quien además aprovecha a saludarlos, él a ustedes y yo a él, ha venido mucho en el último tiempo en la red de museos que tenemos, poniendo el tema de la sostenibilidad. Cuéntanos, Andrés, cómo ha sido este trabajo tuyo con el Museo de Historia Natural y cómo ves la sostenibilidad como una condición dentro de espacios públicos o dedicados al público como somos los museos. Bien, gracias. Ya que estamos hablando del Museo de Historia Natural, podemos hacer una vuelta un poco larga, pero no quiero quitarle tampoco todo el espacio al programa.
pero tenemos que tener en consideración que nuestra vida sobre el planeta, a propósito de la historia natural, es muy reciente. El planeta tiene más de 4.000 millones de años de antigüedad, y nosotros solamente venimos en el último segundo en la historia del planeta a ocupar este planeta, y de una forma, tenemos la forma brutal de ocupar este planeta, al punto de que la era geológica, época geológica que se llamaba el Holoceno, ahora la reconocemos como el antropoimpacto, como comunidad humana global sobre la superficie terrestre, que ahora se le denomina el antropoceno. Es como una fuerza geológica la humanidad impactando sobre la superficie terrestre. Entonces, teniendo en consideración eso, a partir de los años 80, y sobre todo con el hito del informe Brundtland en Suecia, tenemos que acuña este concepto del desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. Sostenible hace un poquito más énfasis en lo que es la mantención temporal de una situación ideal, y sustentable hace más énfasis en la mantención del sustento o de la economía para poder intergeneracional, ¿cierto? Para que los recursos que hoy nos permiten y nos dan el bienestar también se puedan ser traspasados a la próxima generación. Lamentablemente, el concepto que uno use, desarrollo sustentable o sostenible con distintos énfasis, ha sido cooptado por el greenwashing, que se llama. Entonces, ha perdido un poco sentido porque se le ha dado mayor énfasis a lo que es crecimiento económico dentro de lo que supuestamente era la armonización entre la economía, lo ambiental y la cultura. Entonces, ahora lo que se está tratando de impulsar desde distintos énfasis, tanto desde la academia como desde las distintas comunidades que llevan a la práctica esto, que son los movimientos de transición, por ejemplo, que hemos tenido encuentros acá en la zona, es la restauración ecosistémica, la regeneración, incluso el concepto de desarrollo regenerativo, reconociendo que es tanto el daño que se le ha hecho a la biosfera que ahora es necesario recuperar todo el tiempo perdido y el daño en polución, en contaminación de suelo, en contaminación de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora estamos en lo que se denomina la pausa del antropoceno, y esta pandemia nos permite reflexionar acerca de cómo volver a recuperar una sustentabilidad que tenga sentido a la vuelta de la esquina. Ya, Andrés, pero está bien. Yo entiendo tu rol de profesor, que no lo puedes dejar, y además tú estás en tu casa, así que no lo puedes dejar en la casa. Pero está bien, pero concreto, en fácil o difícil, ¿cómo es un museo para ser sostenible? Cambiando las ampolletas, que parezca una tontería, pero los museos gastamos mucha luz, el papel, ¿qué hace? Danos algunas recetas. Bueno, las recetas están en algún par de libros que se llaman precisamente Green Museum, el Museo Verde. Pero yo quiero, y estando en mi casa, me puedo dar el lujo de hablar justamente de los contenidos que el museo tiene que transmitir de aquí al futuro, de cómo pone en perspectiva esta necesidad de que nosotros, por ejemplo, los museos se formaron de colecciones de minerales, de plantas, de aves, de insectos. Eso estuvo muy bien para conocer la biodiversidad, pero hoy en día el museo, si bien tiene que darle valor y énfasis a sus colecciones históricas, ahora tiene que avanzar más allá de la mirada coleccionista. Ahora tiene que proponer una visión de futuro en relación con la preservación de la vida sobre este planeta. Ese tendría que ser el sentido de un museo de historia natural que se proyecta hacia el futuro. Ahora, el Baburiza tendrá lo suyo también que aportar,
Ahí tuvimos un muy buen encuentro acerca de la biopolítica desde la mirada de Deleuze y Guattari, que también los dejo invitados a revisar. Estupendo, muchas gracias. Vamos a revisar el Green Museum. Y lo que pasa es que los museos somos espacios públicos y eso es muy importante, ¿no? Estamos pensados para la comunidad. Si bien en este tiempo nos hemos tenido que adecuar y por lo demás, ya todos hemos internalizado lo digital como un área más del museo, no solo como era un complemento hasta el año pasado, por poner una fecha. Pero claramente tenemos que ser agentes que tiendan al cambio, que contribuyan al cambio, ¿no? Entonces, por eso hay acciones que pueden parecer muy menores, como usar menos papel o reciclar. Nosotros, por ejemplo, en los talleres para niños, la mayoría de los materiales son de reciclaje. Nuestros talleres normalmente son para construir objetos a partir de elementos de reciclaje. Hemos hecho trabajo con el Jardín Botánico, que hemos regalado árboles nativos. Hemos enseñado las distintas... el año pasado hicimos una cosa muy bonita, pero que vamos a repetir, que fue trabajar con las 4 estaciones de Vivaldi y las 4 estaciones en términos de floración. Entonces, hay elementos que en ese sentido podemos contribuir, así que vamos a tenerlo presente y seguramente te vamos a invitar. Ahí doña Mabel Keller de Explora al País nos debe estar escuchando y viendo, así que la vamos a comprometer públicamente para que hagamos una jornada contigo en museos para hablar de museos verdes. Loreto, se nos está pasando rápido el programa. Este programa ha estado muy entretenido, ¿eh? Se los digo de verdad. A mí me ha gustado mucho, particularmente. Loreto, ustedes hoy día, además de la recuperación del espacio, de la memoria, de ser un motor dinamizador de un barrio que a veces es, como el barrio Puerto en general, se ha visto un poco alicaído porque se ha envejecido como barrio, mucha gente se ha ido, en fin. Pero así todos ustedes están como buenos porteños y porteñas tirando para arriba, tirando para adelante. Y entre estos tantos, remar hacia adelante, han creado ejercicios de huertas comunitarias. ¿Cómo ha sido esa experiencia? La gente participa, la cuida, colabora, hay una repartición justa, quién se lleva el tomate más bonito, en fin. ¿Cómo lo hacen ahí en el TAC? Estás sin audio, ahora estás tú sin audio. Tienes que encender tu micrófono, Loreto. Ahora sí. Bueno, nosotros en el espacio mismo del TAC tenemos 5 terrazas que están distribuidas en para distintas cosas, y hoy día se está fortaleciendo la huerta porque estuvo bastante decaído un tiempo, porque requiere hartos elementos. Uno es el riego, que es fundamental. Y el riego tiene un costo también. El agua, todo lo que es recurso es autogestión. Entonces esa fue un tiempo una dificultad. Pero hoy día en la pandemia ha significado también fortalecer el equipo que está más cercano al TAC, porque muchos de las voluntarias y voluntarios no pueden estar asistiendo. Entonces se ha ido... Loreto, ¿ese es el equipo medioambiental de las jornadas sabatinas? No, las jornadas sabatinas vamos todos. ¿Ah? Ya. Las jornadas sabatinas que se hacían una vez al mes, tenía 2 momentos de formación, de autoformación, y el otro momento de trabajo donde nos distribuíamos todas las tareas que requiere el espacio, que es demasiado grande. Entonces, algunos trabajaban en las huertas, otros trabajan en recuperación, en la biblioteca Gutenberg, que es otro espacio que tenemos. Hubo un tiempo que hubo huerta medicinal. No es tan fácil, más bien la acción nuestra es educativa en enseñarle a las niñas que puedan ir generando sus propias huertas en el hogar. O sea, en taller de medio ambiente, ahí aprenden a hacer compost, a tener su propia compostera en la casa.
hacer huertos si no tienen el espacio como un patio, un jardín, hacer huertos en cajón, y se va trabajando en eso. No sé, La idea es crear conciencia finalmente, ¿no? sí, una acción que tiene que ver con la conciencia ambiental. El reciclaje, Perfecto. o sea, en general todo el trabajo que hacemos nosotros en los talleres es con material reciclado. O sea, Claro. cuando hacemos la experiencia en las escuelas de invierno y verano de Cordillera Limpia, nos repartimos distintos puntos del cerro que son focos de basura, y todos los niños, que son aproximadamente 120, 150 en una escuela, nos repartimos en esos distintos espacios para limpiar. Y ahí es como crear conciencia por qué es importante no botar basura, y los niños se dan cuenta de que de repente del invierno al verano el espacio volvió a ser un basural. Entonces falta mucha conciencia colectiva en torno al tema. A esa conciencia queremos llegar a través de Un Café con Valparaíso, que organiza Explora, el Museo de Historia Natural, Soy Valparaíso, el diario La Estrella. Pero no quiero terminar el programa, que se nos ha pasado volando, la verdad, sin preguntarle a Andrés por un tema que a mí me interesa mucho en lo particular. Estaba en la pauta en todo caso, no crean que pongo tema antojadizo, pero tiene que ver con el rescate de orquídeas, esa flor maravillosa en la zona de las dunas de Concón. No vamos a entrar en la complejidad de las dunas de Concón porque lo vamos a dejar para otro programa, porque es un tema complicado, pero sí, Andrés, si nos puedes contar cómo ha sido esa experiencia de recuperación de una especie que no sé si es nativa del sector, si fue introducida, luego desapareció y ahora están ustedes recuperándola. Sí, ahí hay un trabajo muy bonito que conecta con lo de Loreto, ¿cierto? Que es el trabajo con escuelas en Concón en la recuperación de las orquídeas que están siendo diezmadas por el desarrollo inmobiliario. Da para largo, como bien señalas, pero ciertamente hemos insistido en todas las formas posibles de la necesidad de frenar el desarrollo inmobiliario en Concón. Y bueno, las niñas, los niños son los únicos que realmente se toman esto en serio y han colaborado realizando un orquidiario en las escuelas, y también hemos llevado algunas orquídeas con el colega Sergio a la Ciudad Abierta en Ritoque. Y ahí tenemos, bueno, varias ideas también en la parte alta, en Carreño. Todavía estamos aportando a la recuperación de especies endémicas, y bueno, es una labor de hormiga que afortunadamente las nuevas generaciones lo entienden perfectamente. Es decir, tenemos que tener la humildad de reconocer que los niños vienen más cercanos a la naturaleza que nosotros, y ellos nos impulsan a trabajar cada vez más cercanamente a la naturaleza. A propósito de un detalle que se nos iba para mencionar ejemplos, ¿cierto?, de museos de arte en los cuales hoy en día se están cultivando bacterias que generan sus propias obras de arte. Me refiero a los trabajos de artistas como Ana Dumutriu, que hay que estar revisando, o Tone Bjorn también, Ángela Leible, desde nuestro ámbito más cercano, que están trabajando los temas en museos de arte, los temas de naturaleza y sustentabilidad. Así que, no, hay mucho tema, y ya que mencionaste el Liceo Eduardo de la Barra y que se nos va el tiempo también, ahí es donde realizamos los primeros ejercicios para pensar estos temas de medio ambiente y sustentabilidad en el marco de una nueva constitución. Ahí fue el encuentro regional en el anterior gobierno, y esperamos poder seguir discutiendo estos temas que ciertamente tienen que entrar en una nueva constitución más inclusiva y más soberana para todo el pueblo chileno. Loreto, estamos terminando y te quiero justamente llevar a ti. En un minuto, Karina Orellana te pide una reflexión después de los años de trabajo en el TAC, un mensaje.
y tú querías aportar algo además. No, yo quería decir que creo que a partir de octubre del año pasado, y todos los cambios que eso significó, más este contexto de la pandemia, yo valoro que el cambio que se ha producido por la organización de la gente, hoy día en torno en Cordillera, las ollas comunes, por ejemplo, ha hecho, y antes porque o sea, yo vivo en el Cerro Alegre, no nos conocíamos con los vecinos y a partir de la experiencia de octubre empezamos a saludarnos y a visibilizarnos. Lo que trae consigo la organización, el TAC, yo creo que ha logrado trascender porque creer en el trabajo comunitario es fundamental. Creer que los cambios son posibles si estamos unidos también, pero por sobre todo creer que en el encuentro con los demás podemos hacer la diferencia. Y yo siento que hoy día Cordillera, por ejemplo, bulle y hay un movimiento fuerte de trabajo de todos, con todos y para todos. Entonces, el TAC es un punto de referencia de que los cambios son posibles, que con la voluntad de todos y todos podemos hacer algo distinto. O sea, estos años que han transformado la vida de mucha gente, siento que hoy día, y concuerdo con Andrés, que todo esto, y por eso tiene sentido una nueva constitución, tiene sentido en cuanto vamos a tener una mirada distinta sobre los espacios, y sobre los espacios que a veces son los más postergados, ¿no es cierto?, en nuestra ciudad de Valparaíso, los cerros, las partes más altas, que están tremendamente abandonados no de que alguien te haga algo, sino que se crea y se piense en que es posible construir una cosa distinta, un espacio más amigable, más saludable para todas y todos. Si no hay un cambio radical en cómo concebimos nuestra sociedad, como es difícil pensar que todos tienen derechos a tener una plaza, un árbol, una huerta, y yo como que tengo harta esperanza en eso, en poder compartir también la experiencia del TAC, de apoyar otros espacios si es necesario para compartir nuestra experiencia, no para ir a hacer las cosas porque no tenemos tantas manos, pero sí para compartir nuestra historia. Eso. Bueno, muchas gracias a los dos, a Loreto Sobrado y a Andrés Moreira. Sin duda la reflexión al cierre es que las cosas cuando se quieren, cuando se anhelan, y cuando en comunidad se puede. Yo lo he dicho mucho en el último tiempo, hoy es un momento de pensar qué puedo hacer yo para colaborar con los otros. Desde mi lugar que aporto para construir un lugar y un momento mejor. Cada uno es responsable de ayudar a hacer un mañana mejor para otros. Siempre lo digo a partir de la responsabilidad de Valparaíso de ser patrimonio de la humanidad. ¿Y cuál es esta responsabilidad? Quienes habitamos hoy día Valparaíso, ya sea viviendo, trabajando, participando en la ciudad, debemos cuidarla para que otros la conozcan. Y eso mismo debe pasar con cada barrio, con cada lugar de cualquier ciudad. Esto no es una acción restringida a un determinado contexto socioeconómico ni sociocultural. Todos los vecinos, todas las vecinas, todos los barrios tienen la misma oportunidad en su entorno. Hay que cuidar el medio ambiente, hay que tratar de reciclar, ocupar las herramientas, reutilizar, hay que poner voluntad y sobre todo aprovechar esa maravillosa fuerza de cambio que se llaman niños y niñas de nuestro país y del mundo. Están llenos de esperanza, no los desilusionemos, no les fallemos a ellos. Aprenden, son como una esponjita, absorben, son trabajadores y vuelven a limpiar y vuelven a dibujar, vuelven a soñar y vuelven a pensar en que hay un mañana mejor y en eso confiamos todos. Muchísimas gracias en nombre de Explora Valparaíso, Mabel Keller, su directora, al Museo de Historia Natural, Sergio Quirós, su director, Diario La Estrella,
a cargo de la periodista Marcela Kiefer, y Soy Valparaíso, a cargo de Juan Riquelme, que les habla. Muchas gracias, y los dejamos invitados para el último Café con Valparaíso de esta temporada, que espero que no sea la última temporada, porque siempre van surgiendo temas muy interesantes que conversar, el lunes 24 de septiembre a la tarde en esta misma plataforma. Muchas gracias y nos vemos. Gracias, Rafael. Gracias, Loreto. Nos seguimos viendo. Abrazos. Abrazos, gracias a todos.